Ser machi es muy importante dentro del pueblo mapuche, ya que somos intermediarios en el mundo espiritual. Bueno, yo he tenido la oportunidad de, a través de mi sueño, conocer a otras culturas. Bueno, de la cultura piel roja. Pero yo, en realidad, yo decía, qué raro que me visiten esas personas. Pero luego yo hice un viaje hasta allá. Un pueblo donde yo podía volar sobre ellos, sobre esas tierras, y eso para mí era muy, así como muy extraño. Y yo lo que quería era encontrar a mi abuelita. Y yo podía llegar a ese lugar y en un parque se podría decir. Veía personas que caminaban. Se veía como un espacio de mucha paz. Yo me veía como desde afuera. Es como ver mi cuerpo en la cama durmiendo todavía y yo pensando en que tenía que despertar. Hola a todos, hoy tengo el agrado de presentarles a la Machi Patricia Huinca. Ella es una autoridad ancestral y espiritual mapuche, pueblo originario de América del Sur, quien compartirá con nosotros la cosmovisión mapuche, sus experiencias en vida, muerte y vida después de la muerte. Por lo demás, este tipo de conocimientos y experiencias no suelen compartirlo con personas que no pertenezcan directamente a su comunidad, por lo cual nos sentimos naturalmente muy honrados. Con ustedes, Machi Patricia Huinca. Machi Patricia Huinca, muchas gracias por animarse a compartir hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Lamuel. Muchas gracias y agradezco la invitación de esta entrevista. Que agradecer, los agradecidos somos nosotros, Machi. Machi, para las personas que no sepan qué es la cultura mapuche, ¿qué significa ser mapuche? Y dentro de su cultura, ¿qué significa ser una machi? Bueno, los mapuches somos un pueblo del sur de Chile, especialmente estamos como más centrados en la novena región. Mayormente, el pueblo mapuche vive en comunidades. Hay que aclarar que la cultura mapuche es una cultura milenaria. Así es, bastante. La historia dice que, bueno, nuestra historia dice que llevamos 17 años, 17.000 años, perdón. Imagínense, Machi, la cantidad de años. Así es. Machi, y dentro de su cultura, ¿qué es lo que significa realmente ser una machi? Ser machi es muy importante dentro del pueblo mapuche, ya que somos intermediarios entre el mundo espiritual y con la comunidad, con nuestros antepasados. Y, y también con la medicina, porque trabajamos lo que es el tema, lo que nos dedicamos, más bien las maquis, nos dedicamos al tema de la medicina o conjuntamente con lo espiritual, y eso es lo que nos hace importante, y lo otro es que somos una autoridad ancestral donde nosotros somos la que dirigimos ceremonias grandes dentro de las comunidades junto con los longos. Machi, ¿y usted cómo supo que estaba llamada a ser machi? ¿Fue por sueño? Pues fue por enfermedad? ¿Fue por linaje? ¿Cómo se dio eso? Bueno, un poco difícil y complejo de explicarlo, porque uno mayormente no sabe que viene o nació con, o más bien que fue elegida, porque las que somos machis somos elegidas desde lo espiritual, desde lo ancestral y también desde lo natural. Entonces nace una niña, bueno, en este caso fui yo. eh, a los 6 años empecé a tener sueños muy casi reales, pero también comencé una vida difícil, de ser más sensible, de, de sentirme más enferma. Era como muy sensible, una niña muy con muchas complicaciones de salud. Entonces fui creciendo, sin poder entender lo que sucedía conmigo. Pero también mayormente la comunidad no se habla mucho de eso. Es como que la niña la dejan crecer por sí sola e ir aprendiendo todo a través de los sueños. Y, y fui creciendo y bueno, como toda una niña o adolescente, quería estudiar,
me fui muy joven a trabajar, incluso a Santiago, pero siempre mi vida fue un poco más difícil. Y bueno, luego me tocó volver, sin saber mi destino en este caso. Volví, tuve mis hijos, me casé, pero mi salud cada día se empeoraba más, más y siendo que mi mamá es machi, ¿ya? Y bueno, ella tenía el temor de que yo también tomara ese lugar, porque igual para hacer el marching no es fácil, es muy difícil, es muy complejo. Entonces, pasaron los años y bueno, mis sueños fueron mucho más potentes, mucho más fuertes. Me, a ver, es como, me decían lo que tenía que hacer a través de los sueños. Es como, me daban un orden, ¿ya? Y en mis sueños me decían que tenía que levantarme, que también no me permitían que otras machis me levantara, a pesar de que mi mamá era machi. Me decían, usted se tiene que levantar sola. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Entonces, cuando uno en el sueño le dicen, usted tiene que levantar sola y no necesita ayuda de nadie, entonces uno no sabe por dónde empezar. Y tuve que levantarme sola. Me acompañó mi mamá en la primera ceremonia. Ella le dieron el permiso de acompañarme, pero no eh, a enseñarme ni ayudarme en el proceso, nada. Es todo a través de los sueños. Entonces es poco complejo, a lo mejor el mundo occidental no lo entiende. ¿Y usted normalmente a quién veía los sueños? ¿Qué le decía las cosas normalmente? Más bien, hay veces en los sueños que yo no me veía a nadie, solo voces muy potentes, o si no, me visitaban abuelas muy antiguas que yo no conocía, pero cuando yo le describí a mi mamá, entonces me decían, pero ella era mi bisabuela. Entonces, entonces uno puede entender que sus ancestros, después de mucho tiempo, nos visitan a través de los sueños, nos van enseñando y nos van entregando sus conocimientos a través de los sueños. Entonces son mensajes muy potentes, no son como sueños que uno a veces tiene, no le muestran o lo que tiene que usar, lo que tiene que tener, cuál será su camino, incluso qué medicinas debe usar, qué hierbas debemos usar, medicina que uno no conoce, pero se la traen a través de los sueños. Entonces uno lo ve y lo siente como real. Y cuando uno no hace caso al sueño, es, es complejo porque uno lo que le sucede es tener crisis y angustia. Entonces finalmente se ve un poquito forzada, o sea, quien está determinada a ser machi de alguna forma tiene que finalmente asumir ese rol. Así es, tiene que tomar ese camino porque ya es elegida y no hay un retorno atrás porque eh, aquella niña se eligió desde el vientre de su madre. Entonces debe cumplir ese rol. ¿Cómo son estas experiencias de sueños? ¿Y ya de adulta sigue manteniendo este tipo de experiencias de sueños? Sí, incluso ya cuando ya somos y podemos entender, porque uno de primera como que antes de ser macho uno no lo entiende, lo cuenta, pero no lo ve tan de profundidad, tan claro. Pero ya cuando uno es machi y uno entiende que cada sueño que uno tenga es un mensaje, es algo que debe prepararse o es algo que está a futuro de lo que pueda suceder. Entonces, está mucho más conectado con los sueños. Y dentro de estas experiencias de sueños ustedes pueden hacer también viajes, ¿no? También podemos hacer viajes. Así es. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo son los viajes en sueños? Los viajes, bueno, en este caso mi experiencia se podría decir
uno puede ver, bueno, yo he tenido la oportunidad de, a través de mi sueño, conocer a otras culturas, poder conectarme con otras culturas, viajar y ver los espacios, los lugares tan claros, como se llama, a corto plazo. Eso significa que yo voy a visitar esos lugares. Entonces son viajes que hago o incluso viajes de sanación que que puedo hacer a través de los sueños con algún familiar que está lejano. Me veo llegando a la casa, me veo limpiando la casa en este caso y uno sabe que que su familiar está con problemas de salud, espiritual, de cuerpo. Entonces es como si fuera algo casi real. Es como uno viaja y sabe lo que uno tiene que llevar, qué necesita, qué tiene que hacer cuando llegue. Entonces, es algo extraordinario los sueños que uno tiene. Oiga, y usted nos decía que dentro de los sueños usted hacía viajes a otras culturas. ¿Nos podría quizás compartir a qué culturas viajaba, cómo eran esas experiencias? Bueno, mi experiencia fue, antes de ser machi, mi experiencia era que primero ellos me vinieron a visitar, ¿ya? Era, bueno, de la cultura piel roja, ¿ya? Llegaban con sus plumas. Yo lo veía como unos loncos, ¿ya? Con sus caballos eh, colorados, y siempre me visitaban en los sueños. Pero yo en realidad yo decía, qué raro que me visiten esas personas que mayormente acá los loncos no se visten de esa forma, o sea, no usan plumajes hasta muy abajo, pero yo, pues, ellos me podían venir a visitar. Entonces yo siempre pregunté, ¿será que nuestros antepasados a lo mejor se vestían así? Y siempre me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, y y le decía, fue un sueño, pero llegaron unos loncos vestidos de esta forma, ¿ya? ¿Será que vienen de otros lugares? Y mi mamá me decía, tiene que ser loncos muy, muy antiguos, ¿ya? Pero luego yo hice un viaje hasta allá, visitarlo a ellos, un pueblo donde yo podía volar sobre ellos, sobre esas tierras, eh, de llanuras, eh, de tierra un poco rojas, unos cerros que mayormente no tenían muchas plantas. Podía ver sus caballos y que ellos tenían mucha conexión, por ejemplo, con el águila, ¿ya? Y, y eso para mí era muy, muy, así como muy extraño, de viajar a lugares tan lejanos que yo no mayormente no lo conocía. Y, y poder tener una conversación con ellos, donde ellos vivían cercano a por ejemplo, algún estero que corría dentro de eso, su ruca que eran de piel y no ruca como la de nosotros. Entonces, eran sueños bien, bien potentes que podía tener con él. Pero fue la casualidad que tuve un viaje ahora en mayo a Alemania, ya en un museo etnológico de Alemania. Tuve la oportunidad de conocer también el museo de Humboldt, ya. Y en ese paseo me encuentro con estas piezas de esa cultura. Para mí fue muy emocionante, algo que me conectó directamente, muy emocionada, así como que sentía que lo conocía y que formaba un poco parte de mí, y eso fue algo maravilloso de sentirlo. Qué interesante, ¿no? Así es. Estaba ahí fotografía antigua, pinturas donde ellos usando sus plumas, sus caballos, sus lanzas. Entonces, como era poder verlo ahí.
Entonces fue algo bien, bien fuerte. Entonces entendí que cada viaje que hago es porque voy a conocer algo más, pero para eso debo viajar. Machi, ¿usted considera que las enfermedades tienen un componente orgánico, pero también un componente espiritual? ¿Cómo usted lo aborda desde las plantas, desde su conocimiento como sanadora? Siempre está conectado eso, de sufrir el desequilibrio espiritual con el cuerpo. Cuando el espíritu de las personas están en desequilibrio, hace con que el cuerpo se enferme. El cuerpo, el que sufre, el cuerpo es el que nota, el que duele, y a veces simplemente lo que hacemos es mejorar al cuerpo, pero no buscamos en mejorar el espíritu, darle sus medicinas también, porque aquí no solamente somos cuerpo, somos espíritu. Entonces, ambos debemos darle su medicina, así como el espíritu necesita su medicina, en este caso espiritual, donde eh, está conectada directamente con las medicinas, con las plantas, con la hierba, con el agua, con los cuatro elementos. Entonces, si no tratamos el espíritu, esa persona es muy difícil que sane completamente, porque lo que está haciendo es mejorar solamente el cuerpo, va a calmar por un momento, pero siempre tiene que vivir con algo que le pase el dolor y luego vuelve el dolor. O sea, es decir, que la medicina mapuche desde esa perspectiva es integradora porque toma el cuerpo por el lado físico, ¿no es cierto?, orgánico, pero también con su componente espiritual y los trabaja los dos. Así es. Así es. Machi, ¿y usted cómo se relaciona con los ñem? Que entiendo que son los espíritus de la naturaleza, porque entiendo que dentro de la cultura mapuche se respeta mucho a los espíritus de la naturaleza. Así es. Cada rincón de la tierra tiene un cuidador, y esos son los ñen. Cada espacio hay un cuidador, hay un ñen. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar medicina en un cerro donde hay piedra, debo pedirle permiso a ellos. Ni en Purantum, ni en Winculentum. Debo pedirle permiso para poder entrar a su espacio, para poder ir a buscar esa planta y también pedirle la ayuda a ellos. Que a través de estas plantas, que también me ayuden a sanar a la persona que voy a tratar. Si voy a un lugar de, del Salto, por ejemplo, también tengo que pedirle al cuidador de ahí, el Nien, decirle que necesito sus plantas y que debo llevar ofrendas también, porque también necesitan que uno también entregue algo para poder ellos también entregarme sus medicinas. Entonces, por eso el respeto de cada espacio es importante, y eso mucho nos olvidamos. Entramos como cualquier lugar sin respeto, sin pedir permiso, a cualquier lugar, y nos adueñamos de esos lugares, pero el espíritu, lo que cuidan ahí, lo que nosotros no podemos ver, no podemos sentir, solamente las machis lo pueden sentir, o alguien que tenga esa conexión, pueden ver eh, cómo ellos también se molestan. Y me imagino que cada lugar en la naturaleza es diferente. Deben haber algunos lugares que están más resguardados, que quizás son más sagrados, y otros que no tanto, ¿no? Así es. Por ejemplo, en un salto, un trayén, ellos son un salto de agua. Ahí hay mucho, es un agua muy fuerte, muy potente, por su fuerza del agua, por el ruido del agua y todo lo que tiene a su alrededor. Tiene medicina, tiene
este aire fuerte, el agua. Entonces, uno mismo puede sentir cuando va al salto. Eso es esa fuerza que uno puede encontrar en el momento cuando se para frente a un salto y mira alrededor y tan potente que es la fuerza la que tiene. Me imagino que debe haber lugares sagrados que prácticamente nadie conoce, que quizás solo los mapuches o tal vez incluso solo las machis, ¿eso es así? Así es. Lugares que solamente conoce la Machi, no la Guantuchefe, no todos lo conocen y tampoco están permitidos ir a esos lugares más sagrados. Machi, ¿y cómo se define la vida desde la cosmovisión mapuche? ¿Hay alguna diferencia sustancial con cómo entendemos la vida en Occidente? O en la visión occidental, más bien dicho. Bueno, el tema, bueno, la vida occidental eh, es difícil, es una vida muy, muy compleja. Hay de todo, hay. Es una energía fuera del mundo natural, se podría decir. También un desequilibrio total, porque lamentablemente vivir en la ciudad y ser eh, occidental y no entender lo espiritual es como, es difícil y ni siquiera uno puede conversar y llegar a eso porque tampoco, también están como muy cerrados a eso. Entonces, bueno, a pesar de eso, hay mucha gente occidental que vienen a curarse también a la medicina nuestra y encuentran su cura, encuentran un cambio completo, pero se necesita más, volver a conectarse, no ser tan, porque hay de todo, en la ciudad hay codicia, hay materialista, o sea, el mundo occidental es muy materialista, es como no me preocupo del espiritual, no me preocupo del cuerpo, sí, lo que me preocupa es tener, tener, tener. Entonces, y llega una edad donde ni siquiera ha disfrutado, ni siquiera ha conocido esa parte de la vida. Es como, como nacer una máquina y luego terminó su tiempo de como de funcionar, se desconectó y listo. Y así es. Si yo le pregunto, por ejemplo, a usted que está en la ciudad, ¿qué viento corre hoy? ¿De qué lugar viene el viento? Usted me va a decir, no sé. Y no va a saber de qué, no sé si está corriendo un viento sur, norte, este, oeste, pero no lo sabe, porque eso hace falta, esa sensación, esa sensibilidad de saber cada mañana despertar, levantarse y mirar alrededor de su espacio, de su casa, de donde, el entorno donde uno puede estar, y no saber siquiera qué viento, de qué lugar el viento que está respirando, es como, por favor, mientras que si usted me pregunta aquí, bueno, ¿de dónde viene el viento? O sea, ¿por dónde corre hoy? Entonces, es algo tan sencillo, pero para el mundo occidental es como, es algo, no se toma en cuenta. Claro, por lo que veo, la vida o la cosmovisión mapuche está integrada con la naturaleza, o sea, le toma mucho respeto. En cambio, quizás una visión más occidental es como más extractiva, como de utilizar la naturaleza a su favor, pero no es la misma relación ni se guarda el mismo respeto, por lo que veo, ¿no? Así es, porque nosotros nos duele como mapuche, como machi, como lonco, como minpín, todo lo que tenemos un cargo de nuestras comunidades y lo que podemos enseñarle a nuestros hijos. Vemos a muchos, no sé, ir al salto sin tener cuidado, sin un permiso, ni siquiera llevar una ofrenda. Se van, por ejemplo, a conocer el volcán, por ejemplo, el Pillán, que para nosotros es un espíritu muy, muy fuerte, muy potente. Es como si yo siempre le digo a las personas que son Winca, le digo, ¿qué pasaría si yo voy y le arranco el pelo sin pedirle permiso?
uno de su cabello. ¿Qué siente usted? Le va a doler, ¿cierto? Y usted me va a preguntar, pero ¿por qué me arranca el pelo sin decirme nada? La naturaleza es lo mismo. Si usted saca una hoja es porque le está arrancándole un cabello. Y para eso usted tiene que sacar permiso. Ahora, si yo le digo, la voy a dar permiso, yo le voy a sacarle uno de esos cabellos, usted me va a decir, sí, la me saque, pero con el permiso solo. Entonces es lo mismo. En el fondo es como respetar los espacios, ¿no? No nos gustaría que alguien entre en nuestra casa y empiece a caminar por todos lados sin guardar el más mínimo respeto. Es una cosa como, en principio yo lo veo como sentido común. Respetar. Así como nosotros queremos que nos respeten, que no nos pasen a llevar y que no entre alguien en la casa y recorra todos los rincones de nuestras casas, también nosotros también debemos tener el mismo respeto con la naturaleza donde vayamos. Machi, ¿y cuál es la visión del alma dentro de la cosmovisión mapuche? ¿Qué es el alma para ustedes o existe el alma? Existe un alma y también existe un espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una persona, en este caso, uno dice, bueno, falleció la persona, o el alma, que descanse el alma, pero también está el espíritu. En este caso, especialmente cuando la persona siempre va a tener un espíritu que lo acompañe. Está su alma, que es propia, pero el espíritu que viene desde más allá o desde su ancestro, que la va a acompañar. Entonces, para nosotros el alma también se va a ese lugar. O sea, como decir, no nos morimos definitivamente. Machi, ¿cuál es el rol que cumple las machis dentro de las ceremonias funerarias? Bueno, nosotros también lo que hacemos es poder acompañar a la persona, o en este caso el cuerpo o el alma, para su, para su camino a otro plano, entregándolo con ceremonias, que para nosotros no es un ritual, sino una ceremonia, donde toda la comunidad se reúne, donde toda la comunidad acompaña al cuerpo y toda la comunidad lo entrega al otro plano, con los otros espíritus, con los ancestros. Machi, ¿qué piensan ustedes de las almas que han partido? ¿Ustedes creen que siguen existiendo en otra dimensión? ¿Tienen contacto con los de aquí? ¿Es posible que las almas de donde están de repente se puedan manifestar aquí? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, siempre las almas siempre van a tener contacto con nosotros, que quedamos a este lado de este plano, de este espacio, se podría decir. Ellos simplemente se reintegran con nuestro ancestro, ¿ya? Pero a través de los sueños, a través de algunas señales, la familia o la comunidad pueden tener contacto. Machi, ¿y qué usted recomendaría para cuidar el alma de alguien que haya partido? No sé si recomendar, pero es como, yo creo que cada cultura vive como su propio forma de que el alma eh, tenga un buen camino hacia el otro plan. Pero igual entendemos también como mapuche que para llegar a ese otro plano y poder también estar con nuestro ancestro, la persona también debe tener un cierto comportamiento acá de este lado donde nosotros estamos, ¿ya? Porque también está el que no ha sido de la mejor persona, también se ha alejado espiritualmente también cuando estuvo vivo, por ejemplo, cuando estuvo de este lado. Y también se piensa que también tienen como un aislamiento con ellos, pero desde lo ancestral. Machi, ¿usted no podría compartir alguna experiencia donde haya visto claramente señales del más allá? O quizás puede ser una experiencia individual suya o dentro de una ceremonia, donde usted haya visto alguna situación que usted dice, esto claramente es una señal del más allá. La verdad que sí,
Primero, mi sueño, bueno, desde el comienzo, como le decía, todo comienza a través de los sueños. Bueno, cuando yo tenía 16 años, mi abuelita paterna falleció y yo era muy cercana a ella. Yo vivía con ella y era alguien demasiado cercano y realmente, bueno, me dolió mucho cuando ella partió, pero en mi sueño la fui a visitar en el lugar donde se encontraba. Llegué a ese lugar, pero no la pude encontrar porque me decían que estaba en un proceso de... Había muchas personas como estar como en un espacio donde tenía que ingresar a otro espacio. Entonces ella estaba como en un intermedio, ¿ya? Y yo podía llegar a ese lugar y incluso ver personas como tipo, a ver, como un parque se podría decir, porque veía personas que caminaban, eh, que estaban sentados, pero se veía como un espacio de mucha paz, de mucho lugar así, de que tampoco había ruido ni nada de eso. Yo tampoco hablaba, no podía hablar con nadie. Y yo lo que quería era encontrar a mi abuelita. Y luego fui a un lugar donde me dijeron que podría estar. Yo esperé, la busqué dentro de tantas personas que había, porque había una espera de poder pasar a otro lugar. Y no la encontraba y de alguna forma andaba un poco triste. Entonces, daba como de querer encontrarlo. Eso era lo que más me tenía mal. Y luego alguien como a alguien que lo cuidaban a ellos como tipo, a ver, cómo le podía así como una persona que estaba como si fuera, no sé, no sé si llamarlo como una enfermera o algo así, pero me dice, debes irte de este lugar, debes despertar, porque ahora nosotros vamos a cerrar la puerta, era una puerta gigante, entonces me dice, vamos a cerrar la puerta y debes irte ahora, antes que se cierre la puerta. Y yo le decía que no, porque necesitaba ver a mi abuelita. Me decía que en este momento ella no lo iba a poder ver, porque tenía que pasar a otro lugar. Entonces, luego ella me saca de esa puerta, de eso, y entro como, se abre la puerta a ver si le podía decir como un tren, y me aparezco dentro del tren, donde me saca de ahí. Y me veo dentro del tren viajando y me despierto. Claro, siempre despertaba, tenía que ir al trabajo, siempre me despertaba a las 7 de la mañana, pero ya eran las 8 y se me había pasado la hora de despertar y desperté así como, a ver, como, no sé cómo llamarlo, pero como que todavía veía mi cuerpo ahí durmiendo y yo despierta. Entonces siempre fue mi pregunta, si no me hubiese despertado, sí, Ah, usted veía eso como desde afuera. claro, yo me veía como desde afuera. Es como ver mi cuerpo en la cama durmiendo todavía y yo pensando en que tenía que despertar. Entonces, mi pregunta siempre fue eso de que si cerraba la puerta y yo me quedaba adentro, ¿será que hubiese fallecido dormida? Esa es mi pregunta. Pero fue así como tan fuerte que realmente sentí que estuve allá. Machi, ¿y cómo influyen los antepasados en el bienestar espiritual de la comunidad en el presente? Ellos son nuestros guías de día a día. Entonces, nos entregan información muy relevante. Entonces, es algo que siempre lo tenemos presente y donde ellos también nos dan su mandato igual. Entonces, hay veces en comunidades que no hay ceremonia, entonces, a través de los sueños, ellos se revelan, dicen, deben tener su ceremonia para que estén en equilibrio. Machi, ¿y qué es un machitún? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el rol que cumple el espíritu de los ancestros dentro del machitún? Bueno, un machitún, bueno, todo depende de la persona, quien llega y que en este caso se toma la decisión de hacerlo, un machitún, ¿ya?
Cuando la persona está tiene una salud muy compleja, especialmente espiritual, ¿ya? Mm, que necesita sí o sí volver a conectarnos con lo espiritual, ¿ya? Y ahí donde nosotros, las machis realizan el machi. No todos necesitan ese tratamiento o esa forma de hacerle ceremonia a una persona. O hay muchos que quisieran hacerlo, pero todo depende por qué y para qué. Y el marchitún, claro, nosotros, las machis, que somos momento de la ceremonia, se tiene que buscar mucha hierba, porque para conectarlo nuevamente con lo espiritual, con la naturaleza, porque somos naturaleza, entonces la necesitamos. Entonces tenemos que buscar hierba, medicina, tenemos que hacerle, o sea, llamar a nuestros ancestros, nuestro espíritu, para que pueda apoyar a ese espíritu y vuelva nuevamente a conectarse y vuelva a recuperarse para poder que también su cuerpo vuelva también a sanarse. Si lo que hacemos es la ceremonia en la noche y al otro día se hace el término muy temprano. Entonces son una noche y al otro día, prácticamente son 2 días. Machi, y de alguna forma dentro del machitún se manifiestan claramente los espíritus de los ancestros. Así es, se manifiestan porque también las machis entran en trance, que a través de ella también podemos dar información de lo que sucede con la persona a quien le estamos tratando, a quien le estamos haciendo machitún. Y los ancestros dicen cuál el camino que tienen que seguir, o por qué está así, o cuál fue el desequilibrio que la persona hizo, y que debe volver a retomar a lo mejor algunos asuntos que viene pendiente y que no lo ha podido llevar, y por lo mismo el desequilibrio. Ah, entiendo. O sea, el espíritu de los ancestros se manifiesta a través de las machis. Es decir, las machis podrían ser como unas intermediarias entre el mundo físico y el mundo de los ancestros. Es decir, podríamos decir que las machis son mediums, ¿no? Así es, somos intermediarios entre, como le decía Monroe. Así es. ¿Cómo se da ese proceso de iniciación, la ceremonia? ¿Cómo usted va instruyéndose para el rol que va a cumplir de machi, si es que se puede saber? Bueno, el proceso también es largo, porque uno igual tiene que conseguir su instrumento, su cuntún, su joya, cómo tiene que ser su cuntún, cuáles son los instrumentos que se tiene que usar. Cada machi tiene su propio instrumento, entonces, y eso tienes que ir como conseguirlo primero, obtenerlo, y luego llega la fecha de convocar a la comunidad para que la comunidad también, dentro de la comunidad, la machi te reconozca. Entonces, se convoca a la comunidad, da una fecha, y donde ahí la comunidad llegaron, bueno, contarle de que llegaron acá, me ayudaron en todo, unas ceremonias de 4 días, de, imagínense, de ir a buscar la medicina en las montañas, conseguir toda la hierba para la machi, porque la machi debe tener toda su hierba, que son hojas frescas, y en todos los rincones tienes que traer la hierba, porque es el camino que tiene que iniciar. Y bueno, se hace la ceremonia, uno y es increíble porque es como que el día, el día de mi ceremonia, cuando yo tenía que salir a buscar mi medicina, sentí que algo entró en mí, en mi cuerpo. Yo vibraba completo, sin ningún control de mí. Y, y yo ni siquiera, o sea, uno se asusta. Entonces, cómo la fuerza de la naturaleza y la fuerza de nuestro ancestro, de nuestro abuelo, es tan fuerte que, que un cuerpo vibre sola
porque llegó su momento de levantarse, es algo increíble, algo que uno, es algo que uno no, ni siquiera uno mismo como Machi no toma, no tiene como esa explicación. Patricia, y dentro del rol de la Machi en la comunidad es sanadora, pero también entiendo que es una guía espiritual, también una guía moral. ¿Cuál es el rol final de la Machi dentro de la comunidad? El rol de la Machi, bueno, primero, guía espiritual, moral, sanadora, y si alguien se enferma en la comunidad, la Machi tiene que verla, tiene que saber cuál es su camino o que es, tiene que ver médico, medicina occidental o es lo que necesita su hierba. Entonces es alguien muy importante dentro de la comunidad y la comunidad confía en sus machos. Patricia, ¿y cada comunidad tiene una Machi? No todas las comunidades tienen machi. Hay comunidades que no tienen machi y no se ha levantado alguna, pero sí hay comunidades que pueden llegar a tener hasta 3 machis dentro de una comunidad. Es como estar privilegiado, dicen la comunidad, y creo que es así. ¿Y de qué depende que hayan comunidades que no tengan Machi y otras comunidades tengan hasta tres Machis? Tiene que ver mucho también, pienso yo, la unión de las comunidades, los loncos, cómo, porque cada comunidad tiene su forma de vivir como mapuche. Entonces, cada comunidad tiene sus determinaciones, no sé, podría ser como un protocolo, y, pero también nosotros como Machi, a pesar de que la otra comunidad no tiene, nosotros también acompañamos a esa comunidad. La Machi no solamente se dedica a una comunidad, también, también entregamos apoyo a otras comunidades que no tienen Machi. Entonces, no podemos decir que somos solamente de una comunidad, sino de donde nosotros lo soliciten, nosotros estamos allá. Entiendo que para las Machis es muy importante el rehue, el cultrún, el canelo. ¿Qué simboliza cada uno de estos elementos y cómo se llevan normalmente en lo que son los rituales? Bueno, para nosotros el Rehue, donde nos representa como macho, es una representación, es como saber que en ese lugar, en ese espacio, eh, o en esa comunidad está la macho. Y también donde nos conectamos cada vez que salimos a hacer nuestra ceremonia, nos conectamos a través de ella, porque si bien conocen que el Rehue tiene como un tipo de escalera, los pasos, y ya es un camino hacia la conexión con el Melión Buenomapu, que lo llamamos, para poder conectarnos con los espíritus, con nuestros ancestros. Y el canelo, que no solamente es el canelo, pero el canelo es como muy importante para nosotros, de colocarlo alrededor del reo. Es una parte donde conectarnos directamente también con la medicina. Y ya, porque desde que comienza nuestro proceso es conectarnos directamente con la naturaleza, con nuestra medicina, y el cultrún, bueno, es parte de las ceremonias que se realizan junto con el canto y así con todos nuestros instrumentos también. Y para una machi es algo donde recibimos fuerza a través de ella. Recibimos la fuerza, les recibimos lo espiritual, recibimos los conocimientos, recibimos también los consejos a través de ella, cómo llevar este camino de ser macho o mujer medicina o curandera, pero es a través de nuestro rehue y de nuestras plantas, en este caso los caneros.
¿Cómo usted ve el equilibrio entre ser curandera, una guía espiritual y moral también, y a la vez ser una autoridad dentro de su comunidad? Como le decía al principio, es una responsabilidad bien grande y tiene que estar en equilibrio en todo. Entonces, debe tener mucho control mental en esto, pero siempre cada paso que damos o, o a lo que diariamente nos dedicamos, siempre estamos entregando todo nuestro ser a los espíritus que nos guíen, que nos protejan, que también nos den la sabiduría para poder siempre entender eh, los, en este caso, el de ser machi, de ser mujer, de ser dentro de ella, de ser eh, mujer espiritual. Es una responsabilidad inmensa. Es una responsabilidad grande, pero finalmente la vida la llevó a terminar siendo machi dentro de su comunidad, ¿no? Así es, así es. Sí, uno cambia totalmente la vida. La vida que uno cuando pasa a ser machi es una vida así como, es como que uno vuelve a nacer, pero es algo muy diferente. ¿Y cómo usted ve la diferencia entre su vida antes de ser machi y después de ser machi? ¿En qué cambió su vida? ¿Cómo lo puede notar ahora que usted es machi? Bueno, antes uno, no sé, podría salir con los amigos, con las amigas, o a lo mejor incluso uno podría decir, voy a una fiesta, o voy a estos lugares donde voy a escuchar música, cosas así, cosas que antiguamente yo, o sea, anteriormente lo hacía, pero en este caso ya no lo puedo hacer, porque si lo hago me puedo enfermar, me puedo, y también los espíritus también se molestan con uno porque ya tiene un rol y debe respetarlo y debe cumplirlo. Entonces es como, por eso le digo, que cambia completamente la vida y debe estar dispuesto a la hora que llegue, por ejemplo, en este caso que alguien llega mal de salud, a la hora que llegue, en la madrugada, a la hora que sea, uno debe estar disponible para su comunidad y para otras comunidades o personas que vengan de cualquier lugar. Machi, si usted le tuviera que dar un mensaje a alguien que va a partir, que ya su partida es inminente, usted como Machi, ¿qué es lo que le diría? Simplemente es porque siempre la persona cuando está así y a veces no quieren partir, es como se niegan a partir. Dicen, no, yo quiero que me mejore, yo quiero encontrar cura, yo sé que en sus manos puedo mejorarme, porque los espíritus deben ayudarme, pero ya no está en nuestras manos. Entonces, más bien le recomendamos a las familias que deben cuidar a la persona, que, que simplemente debe esperar su momento. Y es como difícil hablar con las personas que va a fallecer, es como, y ellos siempre van a decir que no va a ser así. Entonces, donde hay nosotros igual sentimos eh, ese dolor profundo de ellos. Entonces, a veces tampoco somos capaces de decirle, mira, esto es lo que va a suceder. Pero siempre lo que le damos es que estén tranquilos, que estén con su familia y que los momentos o sea, que disfruten estos momentos y que la familia también pueda disfrutar a la persona en los momentos que le quedan. Machi, ¿y usted tiene una idea de cómo es el más allá? ¿Cómo será el lugar donde vamos después que dejamos este cuerpo aquí? Nosotros transitamos por acá, ¿no? Por este espacio. Hay otro espacio, otros planos que nos vamos a ese lugar a cumplir otro rol, como, como espíritu, como, como puyo, como alma, ¿ya? Junto con nuestro ancestro, junto
Pero allá entramos en un mundo donde está en equilibrio, o sea, no es lo mismo que acá, donde, donde los ancestros dirigen todo, los que tienen los conocimientos. Bueno, las generaciones, las nuevas generaciones, para ellos va a estar un poco más difícil, para todos, no solamente, también para nuestro pueblo. Por un lado, han perdido un poco ese conocimiento espiritual, se han ido al mundo más del Winca, del trabajo, la educación, que deben educarse. Entonces, mientras más se educan, van perdiendo esta conexión, porque terminan valorando más la educación que lo espiritual, que la conexión. Entonces, lo que yo le puedo decir es que no abandonen y que sigan conectados para que el día de mañana su alma puedan tener o puedan llegar a este plano donde está nuestro ancestro y que ellos también sean parte de eso, de ese lugar. Y que la muerte no es signo de extinción, sino es un paso también, y que seguimos existiendo en el otro plano o en el otro mapa que le llamamos, en otra tierra. Machi Patricia Winca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente un gusto y hemos aprendido mucho con respecto a la cosmovisión mapuche y cómo ustedes en el fondo viven la vida completamente integrados con la naturaleza y la forma de entender la vida que de repente es tan distinta como nosotros la percibimos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Lamuen. Entrenahuen, mucha fuerza también para ustedes y para sus programas también. Gracias, Machi. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les gustaba la entrevista con la Machi y Patricia, denle me gusta, compártanla, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos hacer crecer esta comunidad y llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.